Bueno, les voy a pedir que saquen una hoja porque vamos a hacer un examen. Para algunos sí. Muy buenas noches, hermanos. Estamos transitando personajes del Antiguo Testamento, como dijo ahí el hermano Mario, y pensando justamente en esto, y cuando habló de jueces dije, no, me quemó el mensaje, dije. Pero no, sin lugar a dudas, Dios ha puesto esto en mi corazón y justamente tiene que ver un poco con el tema que hablaba también el domingo en la Cena del Señor. La importancia de poder cada uno de nosotros ser un agente, un pequeño Cristo, como siempre decimos, para llevar las buenas nuevas que a veces nos cuesta, ¿no? Si bien tenemos la convicción de la salvación, a veces el tiempo hace que nos acartonemos y no hagamos, que quizás como hizo, como les decía Pedro y Juan, cuando estuvieron hablando acerca de Cristo y predicando el Evangelio, ahí en Hechos. Pero hoy quiero hablar de algo similar y que no sé si todos lo tendrán presente, pero a mí me llamó la atención porque si bien había escuchado, cuando lo empecé a leer y a un poco a estudiar, me admiró mucho, porque bueno, en la Biblia el protagonismo de las mujeres quizás es un poco a veces relegado, ¿no? Sabemos que tenemos el libro de Esther, el libro de Ruth, mujeres que estuvieron viviendo al Señor, y lo que no había tenido en cuenta era que también, leyendo justamente Jueces, el cuarto juez que el pueblo de Israel tuvo, no sé si saben cuál es el cuarto juez. Débora. Hoy vamos a hablar de Débora un poco. Débora fue una de las jueces y la única ahí en el Antiguo Testamento. Fue una líder y una profetisa, y alguien que marcó también y tomó protagonismo en el tiempo después que el rey Daud muere. Dice que el pueblo de Israel empezó a hacer de vuelta lo malo delante de Jehová. Algo que le pasó con frecuencia al pueblo de Israel. Y en esa época tomó puso en sumisión el rey Javín, rey de Canaán, al pueblo de Israel por 20 años. Y todo esto también era producido, o sea, todo el hostigamiento y toda la presión que sufría el pueblo de Israel era a través de un capitán que tenía este rey, que era Sísara. Así se dice, ¿no? ¿Sísara o Sísara? Sísara le decía a Abraham a la esposa.
Císara, ahí está. Muy bien. Y era una persona muy malvada, porque dice la palabra de la Escritura, y que además tenía un poderío militar tremendo para lo que era en esa época. Dice que tenía 900 carros. De hierro. De hierro, sí señor, así es. Era una situación para ellos abrumadora. Pero esta profetisa, esta líder, ella estaba como juez en esa época. Vamos a darle lectura para ponerlo en contexto. Es Jueces capítulo 4 del versículo 1. Dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara. Ay, gracias. El cual habitaba en Aroset Goim. Entonces viene el clamor del pueblo de Israel. Versículo 3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuántos años? 20. Por 20 años. Y ahí gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Una mujer gobernó Israel? Salud. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y dice que acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y dice: y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella, dice, acá podemos ver en el versículo 5 cómo el pueblo de Israel reconocía a esta Débora como una persona con sabiduría, una persona que tenía una sensibilidad hacia las cosas de Dios. De hecho, Dios hablaba con ella. Entonces, profetizaba justamente, y ellos iban a buscar juicio ahí, a ese lugar. Ahora, una de las cosas que por ahí pensaba era por qué, si habían tantos varones, hay una mujer liderando ese pueblo. Sin lugar a dudas, pudo haber pasado que no había ninguno de los varones que tomara ese protagonismo, por lo cual Dios utilizó a Débora para poder liderar algo que primero hiciese que la gente pudiera recurrir a ella, y después vamos a ver que ella es la que, a través de lo que Dios le dice, envía o manda a buscar a Barak, ¿sí? Para que tomase una cierta cantidad de personas, 10.000 en total, para poder liberar al pueblo de esa operación. Dice el versículo 6: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ven, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón?
y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Qué es lo que le respondió Barak? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, dice, no iré. Acá podemos ver cómo, si bien Barak sabía que venía de parte de Dios, si ella no lo acompañaba, él no iba a ir. Y podemos rescatar de esto que también dentro de la iglesia a veces tenemos que animar a las personas como ejemplo para ir a esta batalla que quizás cada uno de nosotros tenemos para lograr liberar o lograr cumplir con lo que Dios nos pide hoy, ¿no? Hay algo muy claro que Dios nos pide, y es que justamente cada uno de nosotros vayamos y prediquemos. Es una comisión, es algo que nos dice Dios que hagamos. Y quizás a veces hay algún hermano que te dice: che, vamos, ¿qué te parece si vamos o salgamos este día y vamos a la casa de un amigo que tengo para poder predicarlo? Entonces, cada uno de nosotros quizás podamos llegar a ser unos Barak que necesitamos que nos alienten, a hacer la voluntad de Dios. Porque si no, a veces pasa, si no vamos juntos, yo no voy, solo casi uno no va. Entonces, esto nos ayuda a pensar, primero, de cómo Débora fue una persona, una líder, que actuó conforme a lo que Dios le decía y no tuvo miedo, porque sabía que lo que iba a hacer Dios era real. Y quizás muchas, decía un comentario que muchas en las iglesias a veces son las mujeres las que toman el liderazgo en las casas. Los hombres nos quedamos haciendo la plancha y esperamos que ellas nos digan, y no está mal, porque quizás sabemos que también hay familias disfuncionales en lo espiritual, ¿no? Y muchas veces tenemos que orar por esas mujeres que están solas en sus casas, batallando algo que necesitan hacer para poder llevar a sus familias a Cristo. Hay que orar por ellas. Y también esto de poder alentar a las personas a ir a esa batalla que cada uno de nosotros tiene cada vez que tiene que ir a predicar el Evangelio, porque digamos que no es algo fácil, porque es una batalla espiritual lo que ocurre cuando uno predica el Evangelio. Vemos cómo también en esa época no había hombres consagrados a Dios, y por eso el protagonismo de esta mujer.
quien lo acompaña y cumple con lo que le había dicho a Barak. Dice el versículo 12 dice: y vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová, dice, quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Vemos como Dios cumplió con lo que le dijo a Débora, y Débora cumplió con lo que Dios le dijo. Y también Barak vio cómo sucedió esto y cómo los pudo liberar. Después, al final, ya aparece cómo muere Sísara en manos de una mujer, una muerte media rara, con una estaca en la cabeza. Así que ahí vamos a buscar en Hebreos 10:39, por favor. Hebreos 10:39. Cómo cada uno de nosotros también debe jugarse justamente cuando Dios nos habla. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. Esto nos ayuda a ver y a perseverar y a obedecer a Dios. Obviamente, y hacemos la aclaración acá, el hecho de que haya sido una líder y una profetisa no significa que sea una pastora, ¿no? Como hacemos esa aclaración, pero ella tuvo un protagonismo único, fue parte de una nueva liberación del pueblo de Israel, y fue una persona que tuvo fe y una sensibilidad con las cosas de Dios y ayudó al pueblo a liberarse de esa opresión. Y dice que el pueblo estuvo después en paz 40 años nuevamente. Así que una de las cosas que ella tenía era que tenía su corazón, estaba con el pueblo. Lo podemos ver en el cántico que dice a continuación, en el 5:9. Dice: mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, pero los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Y esto era lo que quería compartir acerca de Débora, que no la conocía mucho y que también
creo que nos anima y anima a las damas también a tener, o sea, a que ellas no es que están relegadas a un servicio, sino que tienen un protagonismo enorme dentro también del seno de la Iglesia, y también lo podemos ver en el Antiguo Testamento. No es algo que sea solamente el privilegio del hombre, sino que cada uno de nosotros, cada hombre, cada mujer, puede ser agente de estímulo para el resto de los hermanos, y también las que por ahí están solas en sus hogares también es un ejemplo a seguir, el ejemplo de Débora. Quería solamente compartir esto. Gracias.